Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecerles por todo el apoyo al canal. Gracias a ustedes, estamos muy cerca de alcanzar la meta de 1000 suscriptores, y para celebrarlo, me gustaría hacer un especial con historias de la comunidad. Si quieren participar, pueden enviar sus historias a este correo. En caso de no recibir suficientes para un video largo, haremos una encuesta para que ustedes elijan qué tipo de especial prefieren. Toda la información adicional estará en el comentario anclado. Gracias por su apoyo y sigamos creciendo juntos. Y ahora sí, sin más que decir, empecemos con las historias. Ser yo, Mexianon de 26 años. Vivir con sus jefes y pagar servicios como buen prieto promedio. Trabajar en el metro línea 2, para ser más exactos, en el Zócalo. Ver un montón de acarreados y normis yendo por sus infopuntos del Ken. Reírme de eso mientras chambeo como buen mono. Veo como el metro se abarrota de negros y haitianos metiches. Odio marzo.jpg. Las cosas se van calmando cuando el meeting de la tira metros termina. No hay tanto chango acarreado. Felsgo compadre.mp4. Pasan las horas hasta la hora del cierre. Quedarme como buen mexichango que quiere dinero extra. Me mandan junto a un morro de la GN. Brian ser un miembro de la GN porque le encanta matar narcos y militarizar el país, pero está bien güey, apenas puede terminar la secundaria. Brian y yo vamos por los rieles camino hacia Metro Allende. ¿Por qué hacemos esto? Protocolo para que no nos roben alguna mierda. Bien, aquí quiero hacer una nota aparte. Cuando caminamos todo derecho siempre hay una puerta, normalmente es de mantenimiento y relacionado a la electricidad. Al menos eso nos han dicho al Brian, a mí y a otros que son nuevos o que no estén relacionados a ese lugar. Ver que la puerta está abierta. Intentar cerrarla. Brian me dice: ¿y si hay un morro robando cobre? Mono usar cerebro. Logro desbloqueado. Meternos y ver que es más largo de lo que uno pensaría. Ver que hay muchos cuartos sin puertas, solo cortinas. Escuchar ruidos de alguien del otro extremo. Ver en alguno de los cuartos. Santa mierda. Ver un colchón con sangre y un olor asqueroso. Preservativos tirados y otras cosas de un tamaño asqueroso. Lo peor de todo no fue eso. La cuna, ver una maldita cuna hecha mierda vacía. Brian se acerca a mí. No hay nada que hacer aquí, Mexianon. Brian sale primero. Yo intento sacar una foto. Salir rajando porque no quiero morir. Al salir mi jefe estaba parado ahí. Molesto como un perro con rabia. Jefe, quitarme el celular y regañarme como peor que un perro. Intentar protestar. No, Anon, no tenía nada que hacer ahí, salir del trabajo asqueado. Pienso renunciar antes que seguir en el metro. Ya di mi celular por perdido. Está bien, la mayoría de esto ocurrió cuando era muy pequeño y está dividido en varias historias cortas. No recuerdo mucho de ellas, pero las contaré lo mejor que pueda. Un poco de contexto sobre la propiedad. La casa en la que vivíamos era de 2 pisos y estaba ubicada en una zona rural boscosa de los Apalaches. No era antigua ni había ocurrido nada que normalmente causara una casa embrujada. Sin embargo, estaba construida en un terreno que tenía las ruinas de un par de casas muy antiguas, una de ellas justo pasando la línea de árboles. No lo sabíamos en ese momento, pero aparentemente una de las casas en la propiedad fue escenario de un asesinato. Una anciana murió en circunstancias sospechosas por algún tipo de envenenamiento, no recuerdo exactamente con qué, y su esposo fue el principal sospechoso, aunque nunca se probó nada y quedó libre. Cuando mi padre y yo caminábamos por el bosque, solíamos pasar por una de esas casas en ruinas, solo quedaba el sótano, y encontrábamos frascos de conservas y varias botellas y latas completamente intactas, incluso después de haber pasado décadas expuestas al clima. Naturalmente, o tontamente, nos las llevábamos a casa, pero puede que eso haya atraído una atención no deseada de un espíritu olvidado. Primera historia. Mis padres están viendo la televisión en la sala. Yo estoy profundamente dormido. De repente, escuchan claramente pasos cruzando el porche. Luego, varios golpes fuertes en la puerta. Mi papá revisa por la ventana y no ve ningún auto en la entrada. Abre la puerta con cautela. Nada. Esta fue la primera cosa extraña que pasó en la casa. Segunda historia. Mis padres empiezan a notar que cosas desaparecen misteriosamente. Pequeñas cosas como llaves, controles remotos, etc. Normalmente aparecían más tarde en lugares aleatorios de la casa donde nunca hubieran estado. Un día desaparece el talonario de cheques de mi papá. Buscan por toda la casa sin éxito. Mi papá incluso revisa su camioneta y no lo encuentra.
Pasan los meses y ya casi se han olvidado del asunto. Nada más ha desaparecido desde entonces. Un día, mi papá se sube a su camioneta para irse a trabajar y, de la nada, el talonario de cheques cae sobre su regazo. Ese fue el primer evento que realmente los asustó. Tercera historia. Estoy en casa con mi mamá y mi hermana pequeña. Mi papá trabaja en el turno nocturno y no volverá hasta temprano en la mañana. Estamos viendo la televisión en la sala cuando escuchamos un fuerte estruendo en el piso de arriba. El estruendo es seguido por pasos sobre el piso de madera crujiente y el perro, que acabábamos de comprar, se vuelve loco. Mi mamá, en pánico, nos agarra a mí, a mi hermana y al perro, y se encierra en el sótano. Pasamos el resto de la noche allí y mi mamá no duerme nada. Cuando mi papá llega a casa encuentra la casa vacía y se preocupa. Cuando revisa el sótano, se encuentra con mi madre absolutamente aterrada y armada con un cuchillo de cocina, lista para apuñalar a quien sea que abriera la puerta. Mi papá, exmilitar, revisa toda la casa con una escopeta antes de regresar por nosotros al sótano. Nunca encontramos el origen del ruido. Cuarta historia, probablemente la más inquietante. Mi papá está trabajando de nuevo. Tenemos una noche bastante normal y todos estamos dormidos en nuestras camas. Mi papá llega a casa temprano en la mañana. Abre la puerta y alcanza a ver lo que cree que es mi madre entrando al pasillo. La llama, pero no recibe respuesta. La sigue por el pasillo, llamándola de nuevo, justo a tiempo para verla entrar al cuarto de mi hermana. Llega hasta la puerta del cuarto de mi hermana y dice algo como ¿no me oíste? Se congela. Parada sobre la cama de mi hermana, mirándola, hay una mujer vieja, desaliñada, con el cabello negro. Mi papá apenas alcanza a decir ¿qué carajos? Antes de que ella gire la cabeza y lo mire con una expresión completamente maliciosa. Aterrorizado, corre a su cuarto, la puerta estaba a unos 5 pies del cuarto de mi hermana, agarra su escopeta y se prepara para disparar. En los 5 segundos que tardó en tomar su arma, la misteriosa mujer desapareció por completo. En 20 años nunca le contó a mi hermana sobre ese incidente. La noche siguiente, mientras está en el trabajo, mi papá, por razones obvias, empieza a considerar mudarse. Le cuenta las historias a un compañero de trabajo que, casualmente, conoce a una psíquica o adivina o algo así. Mi papá, que normalmente es un hombre racional, decide ir a verla al día siguiente. No sé exactamente qué le dijo, pero tan pronto como lo vio, supo que estaba lidiando con algo oscuro y maligno. La adivina le dijo que comprara 2 cruces de hierro y pusiera una en cada puerta. Mi papá hizo exactamente eso y, desde entonces, la casa ha estado tranquila. Hay muchas historias sobre casas de abuelas, así que añadiré la mía. Para ser exactos, la casa de mi bisabuela. Mi bisabuela, cuando aún vivía, residía en una casa colonial holandesa en el sudeste asiático, imagen relacionada. Esto fue a mediados de los años 90, unos pocos años antes de que falleciera a los 98 años. Vivía en esa gran propiedad solo con una de sus hijas que nunca se casó, mi tía abuela, y una ayudante local que cuidaba la casa. La distribución de la casa tenía forma de 2 letras L superpuestas, donde la L superior estaba invertida. Esto creaba un pequeño patio central en medio del edificio. Mi papá me contó hace poco que intentaron que la casa fuera reconocida como patrimonio local porque casas así están desapareciendo en la ciudad donde vivíamos. De verdad tenía ese aire antiguo, nostálgico y algo espeluznante. Desde mis primeros recuerdos de visitarla de niño, quizá cuando tenía 4 o 5 años, nunca me sentí cómodo en esa casa. No fue hasta que ya era universitario, mi tía abuela aún vivía ahí, sola, después de que falleció mi bisabuela, que tuve el valor de explorar la casa por completo. Normalmente teníamos reuniones familiares ahí al menos 3 veces al año. De niño, siempre me daba miedo ir. Si ya estaba oscureciendo mientras estábamos ahí, hacía un escándalo porque quería irme. Una vez, mi papá propuso que nos quedáramos a dormir para hacerle compañía a mi bisabuela y a mi tía abuela, y recuerdo que lloré porque no quería quedarme. Había algo en la distribución, el olor, la mezcla de artefactos coloniales y cuadros, los cuartos y pasillos escondidos y esas vibras extrañas que sentía en algunos rincones. Pero lo peor de todo era un pozo enorme al fondo de la casa, cerca de la cocina y del cuarto de la ayudante. Ese pozo siempre fue una especie de fascinación para mí desde pequeño. Cada vez que pienso en esa casa, el pozo es lo segundo que me viene a la mente, justo después de la casa misma. El pozo no se usaba desde hacía mucho y siempre estaba cubierto con tablones gruesos de madera y una compuerta cuadrada que se podía abrir. Cada vez que me acercaba, lo veía cerrado con candado, probablemente para que los nietos no jugáramos ahí y nos cayéramos.
Aquí es donde se pone interesante. Un día, cuando estaba en quinto o sexto de primaria, tuvimos una reunión familiar a la hora del almuerzo. Casi toda la familia por parte de mi papá estaba presente. Ambos abuelos ya habían fallecido, así que ellos eran los únicos notables ausentes, mi bisabuela los había sobrevivido. Así que en pleno día, después de comer, estaba jugando y hablando con mi hermano y dos primos. Estábamos en el comedor, que tenía una puerta al patio. Al salir, había un pasillo exterior con el baño, la cocina, el cuarto de la ayudante, un cuarto misterioso a la derecha, y el pozo al final. En un punto, me dieron ganas de ir al baño, así que salí al que estaba afuera. Recuerdo haber visto a una de mis tías en la cocina con la ayudante, preparando algo. Fui al viejo baño, que también daba miedo, hice lo mío y salí rápido. En ese momento, algo me dijo, o una voz en mi cabeza, que mirara hacia el pozo. Y ahí estaba. La compuerta, que se suponía debía estar cerrada con candado, estaba abierta. Con algo de curiosidad y valentía, decidí acercarme. Quería ver qué había dentro de ese pozo que tanto me intrigaba. Al llegar, sentí como una corriente de aire saliendo del pozo. Me armé de valor, me asomé y no vi nada. Solo oscuridad absoluta, un olor húmedo, mohoso, y nada más. Me retiré, me quedé ahí parado un minuto, solo absorbiendo el ambiente de ese lugar al que nunca me había atrevido a acercarme. Poco después, mi tía me vio desde la cocina, me llamó por mi nombre y vino hacia mí. Le dije que solo quería ver qué había dentro del pozo. Mientras se acercaba, murmuró algo como nada bueno o nada que valga la pena. Cuando llegó, su cara cambió. Estaba sorprendida de que la compuerta estuviera abierta. Me regañó un poco, diciendo que era peligroso. Se notaba que no se esperaba eso. Mientras regresábamos al comedor, habló con la ayudante con un tono serio, preguntándole por qué la compuerta estaba abierta y ordenándole que la cerrara. La ayudante estaba tan confundida como nosotros. Dijo que no había estado cerca del pozo en días. Y ahí fue cuando la cara de mi tía se puso pálida. Como ya estaba todo raro, le pregunté directamente, ¿qué pasa con ese pozo? Ella dudó, pero pensó que ya era lo suficientemente grande para entender. Me dijo que la familia cree que algo, una energía, un ser, un espíritu, habita en el fondo del pozo. Y que está ligado a nuestra familia. Dato curioso. Ya había escrito esta historia y justo cuando la iba a publicar, el texto se borró solo. De todos modos, mientras terminábamos de hablar, escuchamos un sonido. Clac, clac, clac. Mi tía salió de la cocina y se quedó congelada. Yo fui tras ella, y ambos miramos en la misma dirección. La compuerta del pozo estaba cerrada. ¿Qué demonios? Mi tía llamó a la ayudante y le ordenó que buscara la llave del candado para asegurarlo otra vez. Segundos después, uno de mis tíos salió del comedor para ir al baño y nos vio ahí parados. Preguntó qué hacíamos y mi tía solo dijo, es el maldito pozo otra vez. Yo, curioso, pregunté, ¿otra vez? Mi tío, que siempre bromea, respondió, ese pozo tiene algo con los niños. Todos mis tíos y mi papá vivieron en esa casa cuando eran jóvenes. Y ahí empezaron a contar más historias. Mi tío recordó cuando vio a una figura mirando fijamente al pozo, y desapareció cuando llamó a sus hermanos. Mi tía contó que una vez fue al baño y notó que el área del pozo estaba más oscura que el resto. También hablaron de objetos que aparecían alrededor del pozo sin explicación. Ropa, cartas, decoraciones. Luego mi tío llamó a mi papá para contarle que yo había tenido mi momento con el pozo. Mi papá se rió e intentó calmarme. Me contó que un primo suyo casi se cae en los años 70, y por eso lo taparon. También dijo que pensaron en destruirlo, pero mi bisabuela no lo permitió. Pensé que ya era todo, con tanta gente presente. Pero no. Todavía sentía una vibra rara desde el pozo. Mi tía volvió a la cocina, mi tío entró al baño, la ayudante cerró el pozo con candado, y mi papá me llevó a recorrer el patio. Me mostró su antiguo cuarto, cruzando el patio. Entramos y era evidente que nadie vivía ahí desde hace años. Todo estaba lleno de polvo, pilas de libros y revistas, y un fuerte olor a humedad o moho. Mientras estábamos ahí, no podía dejar de pensar en el pozo. Lo miraba de reojo cada pocos segundos para asegurarme de que seguía cerrado. Pero no me esperaba que algo más estuviera ocurriendo en ese cuarto también. Mi papá salió primero al patio. Yo lo seguí unos segundos después y escuché un susurro, o un llanto suave, dentro del cuarto. Aún me da escalofríos recordarlo. Me giré, miré por el cuarto, y mis ojos se fijaron en un baúl en una esquina. Sentí que ya había tenido suficiente por ese día. Me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Ni siquiera le conté a mi papá. Así que esa es mi historia.
Hoy en día, la familia aún intenta vender la casa. Mi tía abuela ahora vive con una de sus hermanas. Pero, por lo que se cuenta, es como si la casa no quisiera romper el lazo con la familia. Han intentado renovarla, limpiarla, y siempre ocurren cosas raras. Aunque ahora vivo al otro lado del mundo, los recuerdos y las imágenes de esa casa siguen vivos en mi mente. No he estado ahí en casi una década, pero hay una parte de mí que aún quiere volver y explorar. Mark siempre fue uno de los tipos más raros que conocí. Nunca se conformaba con vivir lo que él consideraba una vida mundana. Era un artista, un explorador, un científico de algún campo que jamás había sido imaginado por el hombre. Siempre me quedaré con la duda de qué habría hecho con su vida si hubiera vivido más allá de los 24. Sorprendentemente, la culpa de su muerte no recayó sobre él, sino sobre el hombro del tipo borracho que lo atropelló un día en la calle principal. El funeral fue el más grande al que he ido en mi vida. Incluso personas que solo habían escuchado de él por anécdotas o descripciones vagas estaban ahí, llorando, riendo, hablando de su vida y de lo injusto que fue que terminara tan pronto. Yo conocía bien a Mark, y no estaba manejando la situación de la manera más racional. Casi no voy al funeral. Ataúd cerrado. Él no hubiera querido esto. Es curioso. Siempre pensé que nunca volvería a ver su rostro, que solo me quedarían fotos viejas y vídeos caseros. Estaba manejando por una carretera larga que conectaba nuestro pueblo con uno más grande. Un lado estaba cubierto de bosque, el otro era puro campo. Nunca me ha gustado manejar por ese tipo de caminos. Son demasiado solitarios para mi gusto, y aunque no diría que estaba en mal estado, la idea de chocar en un lugar así me ponía de nervios. Y para colmo, era de noche. La radio se iba y venía con interferencia. Aunque suena inquietante para quienes viven en la ciudad, en el campo es bastante común. Aún así, prefería tener algo que escuchar. Y el coche que usaba en ese momento no tenía reproductor de CD. Eventualmente apagué la radio, y me arrepentí de inmediato. El silencio me incomodó. Fue entonces cuando vi a un peatón caminando unos 20 o 30 metros más adelante. Me pregunté por qué alguien estaría caminando por una carretera tan desolada a esa hora. Lo miré de reojo y casi me salgo del camino. Era Mark. Mismo cabello, incluido el facial, misma sonrisita rara, misma postura. Mark siempre fue inofensivo, pero pisé el acelerador a fondo durante el siguiente kilómetro. Más tarde me convencí de que solo era un tipo que se parecía a él. Pero de vez en cuando, al andar por zonas rurales, veía de reojo a alguien que parecía el mismo sujeto. Siempre caminando con esa sonrisa extraña tipo Mark. Un día, mientras trabajaba en la granja de mi tío para ganar algo de dinero durante el verano, lo volví a ver. Estaba lejos, pero era él o lo parecía. Caminaba por la carretera cerca de la granja. Solo me miró una vez. Estaba demasiado lejos para distinguirlo bien, pero sabía que tenía esa maldita sonrisa en la cara. Me volví paranoico y empecé a evitar esa parte del pueblo a toda costa. A veces, en ese estado entre dormido y despierto, juraba escuchar a Mark llamándome por mi nombre. Estaba al borde de un colapso. La cosa empeoró cuando tuve que participar en una actividad que me obligaba a manejar por esa misma carretera donde lo vi la primera vez. Puse todas las excusas posibles para no ir, pero no hubo forma. Si hubiera tenido la vejiga llena, probablemente me habría orinado del miedo solo al escuchar que tenía que ir por ahí. Ya tenía un reproductor de CD en mi coche, así que puse a sonar a los Doobie Brothers. Recuerdo perfectamente qué canción sonaba cuando mi auto se descompuso. Jesús is just all right. Sí. Mi coche se abrió. Solté un gemido cuando escuché ese último estertor del motor y tuve que orillarme. Era joven e idiota, y como era mi primera vez con una avería, lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Por suerte, ella sí fue lo bastante lista para llamar a alguien que realmente pudiera ayudarme. Me recosté en el coche unos minutos. Mis ojos se sentían como si pesaran 20 kilos cada uno y me quedé dormido. Me desperté tal vez 3 minutos después y vi una figura caminando justo frente a mi coche. Era el doble de Mark. Estaba completamente vulnerable, y no me hizo nada. Finalmente reuní todo el valor que tenía y salí del coche. Mark. La figura se detuvo en seco. Se dio la vuelta lentamente y empezó a caminar hacia mí. En cuestión de segundos, ya estábamos a unos 5 metros de distancia. Entrecerré los ojos para ver mejor su cara y entonces noté algo. Sufrí ese efecto que algunos llaman el valle inquietante. Era la cara de Mark, pero no. Tenía detalles que no había notado antes.
Su rostro colgaba grotescamente al frente, no eran arrugas, más bien parecía una máscara mal puesta. Detrás de los ojos, solo había oscuridad total. Lo que yo creía que era una sonrisa era en realidad una boca congelada, como si hubiera tenido un derrame. Todo eso ya era suficientemente horrible, pero entonces, sus labios se empezaron a mover, muy lento, desincronizados. Y habló. Idiota. Mark está muerto. Me mareé. Debí haberme desmayado. Me despertó un tipo extraño que olía a frituras de maíz. Se llamaba Ed. Intenté contarle lo que me había pasado, pero parecía demasiado ido para interesarse. Después de eso, decidí no contarle a nadie más. Me preocupaba que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Nunca he vuelto a esa carretera, y en las pocas veces que he pasado por el campo, no lo he vuelto a ver. No tengo ni idea de qué carajos era esa cosa, pero de algo estoy seguro. Eso no era Mark. Este era mi segundo trabajo ejerciendo de lo que estudié en la universidad. Una de las cosas que tenía esta chamba era que trabajaba sábados tiempo completo a pesar de ser trabajo de oficina y debido a ello, había mucha rotación de personal. Yo no me salía de ahí porque me planteé la meta de aprender a usar el software y agarrar un poco de experiencia laboral. Entre los compañeros que se iban yendo, hubo uno en particular que es el influyente de esta historia, lo llamaremos Ángel. Ángel era de esos tipos medio aspiracionistas que a veces suelen ser irritantes porque no vas a su ritmo de trabajo, pero a fin de cuentas era muy extrovertido y con el tiempo me terminé llevando bien con él. A veces solíamos ir a tomar después del trabajo o simplemente a hacernos güeyes en el centro. Un viernes en la noche me invita a que lo acompañe con unos amigos que conocía de la secundaria. Acepté, pero le avisé que no me quería quedar tan tarde para llegar el sábado a la oficina, no por ser un cagón o un matado que se pone la del pueblo ni nada, sino que ya había faltado algunas veces al trabajo y ya me tenían medio en la mira, no podía soportar otro descuento doble en mi quincena. Nos fuimos el viernes, quedamos de vernos con los amigos de mi compañero afuera de una estación del metro, donde hay una parada de camiones cerca de una carretera que va hacia otro estado. Llegaron en esa misma carretera en una camioneta, nos subimos y condujeron una media hora por esa carretera hasta llegar a lo que parecía ser un estacionamiento de pura tierra justo en la parte baja de un cerro. Empezaron a sacar de la cajuela todo tipo de cosas para una peda perfecta, hieleras, botellas de todo tipo de alcohol, bolsas con botanas y como no, una bocina. Dejamos ahí la camioneta y subimos todo hasta una parte donde había una parte más plana. En general la pasamos bien. Está un poco de más decir que Ángel era un borracho de primera, pero sus amigos lo eran incluso hasta por doble. Uno de ellos, Eric, ya se había empinado quién sabe cuántas cervezas y varios sorbos de las demás botellas que teníamos aparte. Ya estaba empezando a perder los sentidos. Por otro lado, Ángel ya estaba empezando a ponerse más platicador de lo normal debido a que empezaba a subírsele, pero me dijo que no iba a tomar más por si necesitaban que él manejara. No le creí, pero me dijo que íbamos a dar una vuelta con los demás güeyes para ir a un lugar que estaba padre. Los demás se levantaron y empezamos a ir con Ángel a la parte empinada del cerro. No es la primera vez que iban a tomar aquí y me dijo que habían senderos interesantes por estos cerros. Entre tanta risa al ver que los amigos de Ángel se caían por no poder subir bien algunas partes, los gritos y empujones de unos vatos borrachos, llegamos a una parte más arriba en donde se veía parte de la ciudad. También se veía más abajo el claro con las hieleras y toda la demás mierda que dejamos. Eso me hizo darme cuenta de que subimos bastante. Uno de los amigos de Ángel, digámosle Rodri, nos dijo que nos regresáramos por el otro lado que estaba menos empinado. Bajamos y tras lo que yo podía intuir, que eran unos 15 minutos después, los amigos de Ángel empezaron a jugar pesado entre ellos y adelantarse a otros caminos. Iba atrás de todos y siguiendo a Ángel, cuando lo veo detenerse al alcanzarlo y por lo que vi, yo también lo hice. ¿Un cuerpo? No. Un parque. Había un parque en medio de donde estábamos. No lucía como si a alguien se le hubiese ocurrido construir un parque en un lugar así, más bien lucía como si hubieses agarrado un parque de cualquier área suburbana y lo hubieses no clipeado en un bosquecillo en el área empinada de un cerro. ¿Topan esas semiesferas hechas de barras de acero que se usan para que te cuelgues? Había una de esas, pero estaba atravesando una orilla del tronco de un árbol. Volteé a ver a Ángel y por la mirada que tenía intuí que se le bajó la borrachera. Los otros güeyes estaban jugando en esos juegos como si fuesen niños chiquitos. Yo estaba también algo sacado de onda. ¿Qué hacía eso ahí? Ni siquiera estaba en una zona accesible.
Eso mismo se lo comenté y me dijo, ¿sabes qué? Ya mejor lleguémosle de aquí, como si fuese César Millán. Ángel les chifló a los otros vatos, les hizo una seña y ellos casi en manada nos fueron a seguir hasta que llegamos al claro, recogimos las cosas, y me fue a dejar a la estación del metro donde nos reunimos. Anduvo todo el tiempo callado en el camino y respondía con, ajá, sí Simón, cuando le preguntaban algo sus amigos, que andaban aún en su borrachera. Adelantemos al sábado, llego a la oficina y noté que el lugar de Ángel estaba vacío, supuse que tal vez le siguió con sus compas, o tal vez se puso crudo y no venga. 15 minutos después, aparece, pero se ve mal, no me refiero a que se veía crudo o algo, se veía desarreglado, no se peinó bien, se le notaba que no se fajó bien parte de la playera que se puso más abajo, pero lo más notorio, estaba completamente nervioso, algo que no es normal en un tipo como él. Actuaba también como si tuviese prisa y no dejaba de pasarse las manos por la cabeza. Le dije, güey, regrésate, no manches, diles que te sientes mal. En eso me dice, el parque, tengo que ir otra vez. Me sacó de onda, se trató de recostar en su lugar, poniendo la cabeza en su escritorio, pero tras unos minutos agarró su mochila de mano muy rápidamente, se levantó, fue con la de RH a decirle algo y se fue. De nuevo adelantamos, lunes, veo el lugar de Ángel vacío, se acerca mi jefa y nos dice que si sabemos algo de Ángel o si tenemos su número, que le marquemos para ver cómo está. Eso hago y no me responden. Avanzan las horas y me entra una llamada del número de Ángel, contesto y lo primero que le digo es que, si está bien, me contesta la voz de una mujer y me dice, oye, ¿tú eres el chico que trabaja con él? Nada más por favor, respóndeme, no te estoy acusando de nada, pero necesito saber, ¿alguien de sus amigos le hizo algo a mi hijo? ¿Viste que algo le hiciese, no una cosa así? Obvio le dije que no, que él me fue a dejar al metro y de ahí no sé qué más haya pasado. Llora y me dice que Ángel anduvo desaparecido desde el sábado, con ayuda de sus amigos lo fueron a buscar y gracias a que le marcaron a su teléfono y por el tono de llamada lo encontraron el mismo lunes casi en la misma área donde estaba la parte más alta donde él nos llevó. Dice que se comporta extraño, cuando intenta hablar dice que se oye muy raro, como si fuera un robot y a veces medio grita cosas que nada tienen que ver con lo que están hablando, no recuerda casi nada ni a sus amigos, intentan hacer que use su celular pero no le entiende, como si no supiera nunca lo que es usar uno. Me insiste en que, si sé algo acerca de que le han de haber hecho sus amigos o incluso yo, pero le soy más que sincero y le digo lo que ya le había comentado. Cuelga y no vuelvo a saber de él. Tiempo después reviso sus redes y está más que inactivo, no puedo ver sus demás amigos en Facebook ya que tiene inhabilitada esa opción, su WhatsApp está muerto, se la pasaba publicando historias con fotos suyas a cada rato y ahora no publica nada. Le mandé mensaje, pero no le llegó. De seguro ya saben qué tipo de cosas fue la que pasó o más bien la que le hizo lo que ya creen, pero que yo sepa aquí no existen estas cosas, y aquí estamos más que nada en área suburbana, no hay bosques demasiado densos y esos cerros en los que estábamos no eran tampoco algo muy grandes, y está también el parque que tuvo que ver. Hasta hoy esto me deja pensando demasiado. Vivía en una casa con algunos otros tipos, prácticamente en medio de la nada. Fuera de la ciudad, lo único que había eran árboles. El invierno había sido especialmente duro, aunque esa noche en particular no estaba tan mal. De repente, se fue la luz. Miré por el porche cerrado para ver si solo era en mi casa, pero toda el área estaba sin electricidad. Olvidé mencionar que soy bastante aficionado a la fotografía, y eso entra en juego aquí. Como no había mucho que hacer, pensé que nunca había visto un apagón masivo como ese y que podría ser un buen momento para tomar algunas fotos. Salí por la puerta, sintiéndome más ansioso de lo normal. Me repetí a mí mismo, tranquilo, no dejes que esto te gane. Seguí adelante y tomé algunas fotos interesantes de los rastros de luz de los autos. Incluso hice una foto con una picha de luz, jaja. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que algo me estaba siguiendo. Me puse realmente nervioso. Hacía demasiado viento como para poder escuchar lo que había a mi alrededor, así que decidí que ya era suficiente por esa noche y regresé a casa. Justo antes de entrar, pensé, solo una foto más, y tomé una imagen de la casa donde vivo. Me sentía cada vez más alterado, casi en pánico. ¿Qué carajos me está pasando? Nunca me pongo así, pensé. Ya dentro de la casa, me quité las botas y la ropa de nieve junto a la puerta. De repente, algo golpeó con fuerza la puerta. Me cagué del susto. Cerré con seguro inmediatamente y corrí de vuelta a mi habitación.
Me encerré ahí, traté de calmarme y logré dormirme. Al día siguiente, revisé las fotos. La pizza de luz me dio risa, pero cuando llegué a la foto de mi casa, algo no estaba bien. La imagen era realmente espeluznante. No podía creer que mi casa se viera como sacada de una maldita película de terror. Y entonces lo noté, la sombra no se veía bien. Miré más de cerca y se me puso la piel de gallina. ¿Qué carajos es eso? En la foto se ve lo que parece ser un tipo con cabeza de cerdo, mirándome fijamente desde la oscuridad. Perdí la cabeza. Desde entonces, he estado escuchando golpes extraños en mi casa un par de veces por semana, siempre en la noche. Lo que sea esa cosa, quiere entrar. No he podido dormir bien desde entonces. La foto relacionada es esa que tomé. Hola chicos. Normalmente no publico aquí, excepto para burlarme de la gente y darle bumpa hilos interesantes, pero ayer me pasó algo de lo que necesito hablar. Soy yo, viviendo con mis papás en un pueblo cerca de Chicago. No soy un NEET completo, todavía. Hago trabajos por contrato como técnico de redes mientras estudio en la universidad local. Mi mamá trabaja para una pequeña empresa de telefonía e internet como secretaria. Pequeña, como de 4 personas. Conozco bastante bien al dueño. A menudo me contrata para trabajos. Buen tipo. Me llama el martes. Se van a mudar a otra oficina cercana y necesitan que organice equipo de red en una nueva bodega al día siguiente. Es trabajo pagado y no tengo nada mejor que hacer, ya que la varicela de pollo, supongo que se refiere al COVID o a otra excusa, me ha quitado todo el trabajo. Acepto. Al día siguiente está lloviendo. Me llama el jefe y me sugiere esperar a que pare un poco para que las cajas no se empapen. Espero un rato, la lluvia disminuye un poco. Salgo. Llego y empiezo a cargar cajas en la Ford de mi mamá, es más grande que mi carro, las llevo a la bodega y las organizo bien. El complejo de bodegas está entre una autopista y como 1 hectárea de bosque. Trabajé en UPS 2 años. Esto no es nada. Hago varios viajes, la bodega ya se ve bien, foto relacionada, la tomé en el segundo viaje. Mientras hago el tercero, la lluvia se intensifica como loca. Ha llovido todo el día y ya había algo de inundaciones, pero esto es más fuerte. No puedo mover las cajas con esta lluvia, así que me acomodo en la bodega, pongo algo de jazz, no me juzguen, y me pongo a arreglar una MacBook para otro cliente. Trabajo como 2 horas mientras espero a que pare. Muy cómodo. Pero sigue lloviendo cada vez peor. No hace mucho frío y son como las 3 p.m., así que todo bien. Ya terminé la Mac hace rato y ahora solo estoy relajado. Entonces empiezo a escuchar golpes fuertes cerca. Suena como algo golpeando metal. ¿Choque en la autopista? No, viene del otro lado. No quiero salir y mojarme. Sobre una imagen. No tengo idea de por qué está al revés. No se ve así en Paint. Aquí hay una captura de pantalla de la imagen, supongo. Lo que sea, probablemente a alguien se le cayó algo. Es una zona pública a como 60 metros de una autopista. Está lloviendo, pero este día vi a otras personas antes. Cero miedo. Sigo trabajando, sigo escuchando golpes. Me voy a sentir como un imbécil si mañana me entero de que alguien se lastimó ahí y yo no hice nada. Maldición, Fine, voy a revisar. La lluvia baja un poco, pero sigue fuerte. Salgo, doblo la esquina buscando el ruido. Noto un agujero enorme en la cerca que da al bosquecito. Veo algo blanco moviéndose cerca de un contenedor de basura. Debería llevar gafas, pero las perdí hace un mes y no he comprado otras porque estoy pobre. Hago skimp como en sí. Paso 0,01 segundos pensando, ¿es una bolsa grande de basura? Eso no es una bolsa de basura. Las bolsas no tienen brazos. Tampoco hacen clics. Dibujo del lugar. He leído historias de skinwalkers y cosas en el bosque aquí por años y conozco todos los clichés. Esto no tenía ninguno. Era de día, no estaba en un bosque profundo, ni en un túnel antiguo, ni en una granja abandonada. Estoy en medio de un pueblo y puedo oír el tráfico de la autopista a 100 metros. No olía a sangre ni dejó de sonar el viento ni sentí incomodidad. No era un escenario de terror. Aún no estoy convencido de que esté en peligro. Solo confundido. Trato de ver mejor la cosa. Estoy como a 45 metros. Parece una bolsa de piel gigante debajo del contenedor, pero tiene unas púas blancas enormes saliendo de debajo. Sigue haciendo sonidos de clic. Hola. ¿Quién está ahí? Inmediatamente me arrepiento de haber hablado. ¿Por qué haría eso? Es justo lo que odio que hagan en otras historias.
La cosa bajo el contenedor me escuchó. Algo grande sale apretadamente de debajo del contenedor. Montón enorme de piel y púas, al menos 2 metros de alto. Se levanta. Ahora es más alto que yo. Al menos 2 metros. Parece como si tomas una araña, le volteas el cuerpo, la haces blanco pálido y le pones brazos puntiagudos. Su cuerpo era anguloso, como el de una langosta o araña, pero claramente hecho de carne, excepto por las puntas duras de sus patas. Su cara era lisa y plana, salvo por una hendidura a cada lado de la cabeza y una abertura abajo llena de cosas que se movían. No lo vi bien. Parecían mandíbulas como de langosta. Incluso desde lejos, vi que estaba llena de arañazos y moretones. Se empieza a mover. Suena más fuerte. Clic, 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 como máquina de escribir o encendedor. Estoy empezando a entrar en pánico. Esto no es posible. Vivo en una ciudad decente. No hay bosques, ni pantanos, ni cuevas donde eso pueda esconderse. El bosque es de 1 hectárea. Se puede ver a través si no fuera por una colinita. No le importa si es posible. Se está moviendo hacia mí. Por suerte no parece rápido. Pienso rápido. No sé qué es. No tengo armas. Mi carro está a 30 metros doblando la esquina. No sé qué tan rápido o peligroso es esto. Empiezo a retroceder lentamente. Muy asustado para dejar de verlo. Empiezo a gritar más fuerte con la esperanza de que alguien me oiga. Hola. Hola. ¿Alguien? Ayuda, por favor. Se empieza a mover más rápido, los clics aumentan. Se movía como un cangrejo, con 6 patas abajo y 2 brazos levantados como pinzas. Trato de correr, pero tengo tanto miedo que no puedo darme la vuelta. Termino tropezando hacia atrás con un poste de concreto y me golpeo la espalda. Está a solo 6 metros de mí. Estoy aterrorizado, agarro un pedazo de asfalto suelto y me preparo para golpearlo en la boca esa rara. De repente se escucha un claxon fuerte de camión en la autopista. El bicho se detiene un segundo. Aprovecho para cobardear. Le tiro la piedra, fallo, y salgo corriendo. Llego hasta la fila de bodegas donde está mi coche. Entro, enciendo el motor y salgo disparado. Para salir del complejo no tengo tiempo de poner el código. Hago algo increíblemente estúpido, me bajo del coche, escalo la cerca y salgo corriendo por la autopista hacia un maldito cementerio. Foto no relacionada del auto que vi más tarde ese día. Así que aquí es donde termina la mayor parte de la emoción. En lugar de volverse otro green text, el cementerio estaba bien. Corrí hacia la iglesia cercana, una señora de la oficina parroquial me dejó entrar y me permitió usar su teléfono para llamar a la policía. Obviamente no les dije que vi un maldito monstruo araña de piel, pero alguien con armas necesitaba estar ahí lo antes posible. Les dije que vi a un tipo sospechoso agitando una pistola en el centro de almacenamiento. Esperé en la capilla a que llegara uno y le agradecí a la anciana. El policía me hizo algunas preguntas y solo le di respuestas vagas. No tuve que mentir sobre joderme la espalda al chocar con un poste de concreto. Aparentemente, la policía no encontró nada ahí. Había otro tipo en el área de almacenamiento en ese momento que me escuchó gritar, pero no pudo encontrarme antes de que yo saliera corriendo. No soy artista, pero traté de dibujar lo que vi. Perdón por la baja calidad. Debería mencionar que tuve que regresar ahí hoy. No había lluvia, estaba bonito y soleado, pero a pesar de que reporté a un hombre armado y peligroso a la policía, mi mamá todavía quería que se hiciera el trabajo. Si yo no lo iba a hacer, lo iba a hacer ella, y no voy a mandar a mi propia madre a que se la coma una araña de piel con forma de máquina de escribir, así que le digo que yo iré y terminaré el trabajo. Lo hice y no pasó nada. Vi a un policía ahí vigilando que casi se le sale el alma cuando le dije hola, pero me dijo que no había nada raro. Tomé un par de fotos para ustedes y me largué de ahí. No voy a ir a investigar el área. No soy idiota. Lo único que tenía para anotar la fecha eran unos guantes, por el chinaflu. Blanco. Sin ojos. Ecolocalización. No le gustan los ruidos fuertes. Eso es un maldito monstruo de cueva. ¿Dónde en tu mapa olvidaste dibujar la entrada al infierno? Suena como un demonio. Bastante raro ver uno así. Definitivamente usa ecolocalización. Dijiste que no había olor. No hay cuevas. Bueno, digo que no hay cuevas, pero cuando tenía como 5 años era amigo de un niño mayor llamado Honey que mencionaba de vez en cuando una maldita cueva chida en algún lugar cercano.
Pensaba que era pura mierda porque es el mismo Joey que se subió a un árbol en mi patio trasero y empezó a hablar para convencer a mi yo tonto de que tenía un árbol mágico parlante. Le preguntaría más detalles, pero hace como 15 años se metió en problemas con drogas, se metió a robar herramientas de mi papá al garaje, y luego él y su familia se mudaron unos meses después. Y sí, no había olor. Aunque estaba lloviendo muy fuerte y dudo que pudiera haber olido algo de todas formas. Además, nunca se acercó a más de unos 8 metros. Teoría del momento. Vive en una cueva en esa hectárea de bosque. Es claramente flexible, ya que, a pesar de medir más de 1,80, es capaz de meterse debajo de un contenedor de basura, que probablemente está a solo unos pocos centímetros del suelo. Por eso, la entrada de su cueva probablemente mide apenas unos cuantos pies de ancho. Lo suficientemente pequeña como para que la gente no la note. Nunca sale porque claramente está adaptado a la vida subterránea, y si saliera, la gente ya lo habría visto considerando lo pequeño que es el área. Durante la lluvia fuerte, su cueva se inundó y se vio obligado a salir. Lo más probable es que ahí fue donde se hizo todos esos moretones y cortes. Una vez en la superficie, intentó esconderse bajo algo, de ahí el contenedor. Como usa ecolocalización, no puede detectar bien nada en la lluvia, por eso no te escuchó hasta que le gritaste. Mientras más gritabas pidiendo ayuda, mejor podía ubicarte, por eso fue que se movió más rápido. Después de que la bocina del camión lo aturdió y tú saliste corriendo, probablemente las sirenas de la policía lo asustaron de regreso al bosque. ¿Cómo es que no lo encontraron ahí? Si es que buscaron, no lo entiendo, pero si ya dejó de llover y el agua retrocedió, seguramente ya volvió a su cueva.